Y seguimos leyendo en el 9, dice: entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora. ¿Qué les dijo? ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Dice que entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas. Pero lo que vamos a ver es aquí que Moisés se enojó tanto. Dios no le había dicho que se enojara y que les gritara a rebeldes, ¿o sí? No le había dicho Dios. Y si nos vamos a Éxodo dice que le dijo: ve, vas a golpear la peña, dice, y yo iré contigo. Así dice en Éxodo, dice, y Dios estaba con él, dice, yo iré delante de ti. Entonces ya Moisés sabía que Dios estaba con él, que Dios iba a ir delante de él, pero él en su enojo dice que golpeó la peña y les dijo, ¿cómo les dijo? Rebeldes. Cuando el enojo llega, ¿cómo le dices a tus hijos cuando sacan malas calificaciones? Cuando se van sin permiso, ¿cómo les dices? O nuestros hijos cuando no te dan permiso tus papás. Tú que dices, gracias papito lindo, qué bueno que no me dejas ir a esta reunión. Gracias papá porque me amas tanto y tú quieres cuidarme, porque ya es tarde, porque estamos viviendo tiempos peligrosos, porque no es sano que yo esté en esa reunión, y dices, gracias, te bendigo papá. Eso es lo contrario de la ira. Pero si hay una ira, ¿qué le dice el joven al padre o a la madre? Hace su berrinche de una y de otra manera. No patalea porque ya no le queda, pero ¿cómo empieza a ser un joven? La manera de rebelarse en contra de la autoridad. Aquí Moisés representa la ley y su cayado, la vara que pegó ahí, representa la autoridad, pero usó mal esa autoridad. Y muchas veces se usa mal la autoridad. Como padres no sabemos usar correctamente la autoridad. A veces somos muy permisivos con nuestros hijos, o a veces somos demasiado estrictos con los hijos. No tenemos un balance para la educación, para la formación y la disciplina de nuestros hijos. Entonces, más de ser más comunicativos, el orientarlos sabiamente, empezamos a regañar, y en ese regaño ya se salen palabras peores que la palabra rebeldes. Y empezamos a dañar el corazón de los hijos, empezamos a dañar los corazones de los que están a nuestro alrededor, empezamos a dañar el corazón del esposo y empezamos a gritarle y hacerle ver cosas que el esposo ni siquiera pensó, ni siquiera está pensando. Y nosotros ya dimos por sentado que el esposo es todo menos una bendición de Dios. O viceversa, ¿no? Cuando la esposa es la ayuda idónea, el esposo no sabe apreciar el valor de la esposa. Un valor que sabe que una esposa que le cuida a los hijos, y muchas veces hasta esta esposa tiene que trabajar fuera de su casa y llegar y atender todavía necesidades en el hogar, y muchas veces el esposo no ve eso, sino siempre tiene una ira en contra de su esposa. Déjame decirte, si todavía tú andas batallando con esa ira, varón o mujer, todavía eres un niño con berrinches o una niña con berrinches. ¿Qué haces tus berrinches? Y quieres que tu esposa tolere los desaires, o tu esposo tolere la manera en que tú quieres desquitar
la ira porque piensas que tienes la razón, porque tienes la autoridad. No es así. A la luz de la palabra de Dios, no es correcta la ira. No es así. A veces el esposo llega tarde por el tráfico y por tantas cosas. ¿Cómo desatas tu ira, mujer, en la casa? Llega y le avientas el plato, pues ahí come si quieres. Las tortillas, pues ahí te van si quieres. Imagínate cómo estás tú tratando a la autoridad, a la cabeza, a la bendición que Dios te ha dado en tu hogar, porque tu esposo es una bendición que Dios te ha dado. ¿Cómo lo escogiste? Bueno, ese es tu problema, pero es una bendición que Dios te ha dado a tu hogar. ¿Y cómo estás maltratando al hijo de Dios que tienes en tu casa? Pero ¿cómo es posible? Y si vienen unas visitas, a las visitas si no, casi les pones alfombra para que entren y le ofreces lo mejor, pero a tu esposo lo haces a un lado. Qué triste es que haya mujeres que no traten bien a su esposo, que no traten bien a sus hijos, y mucho menos a la suegra. Recuerda, la suegra te crió al hijo que tienes por esposo. Ella te lo crió y debe de ver de alguna manera gratitud. Es que no se lo merece. No nos merecemos que el Señor Jesucristo nos ame. Todos los días nos airamos con todo. Todos los días, y sin embargo Dios tiene misericordia de nosotros. Entonces nosotros no podemos pagar mal por mal. No debe de ser así como hijos de Dios. Entonces nosotros vemos la magnitud del enojo de Moisés, cuando Dios ni siquiera se había enojado, y sin embargo Moisés se enojó, y por ese enojo ustedes saben lo que pasó. Se perdió de una grande bendición. A veces nosotros también de un enojo puede llevarnos a perder grandes bendiciones. La bendición de mi hogar, la bendición de mis hijos, la bendición en mi trabajo, la bendición en mi vida económica, la bendición en mi vida material. Muchas cosas se pueden perder por la ira que no está bien encauzada conforme a la voluntad de Dios. A veces nosotros nos vamos hasta los extremos. Vamos a ver en Efesios 4:26. Ahí se nos habla de la ira. Y de veras nosotros sabemos todo esto. Sabemos el versículo. A ver, ¿quién me dice Efesios 4:26 de memoria? La mayoría se lo sabe, ¿sí o no? Pero a la hora de estarla usando, a la hora que debemos de usarla, se nos olvida. ¿Qué dice 4:26? Aquí hay una área permisiva, que sí, el enojo, claro que sí está. Dios sabe cómo nos formó, Dios sabe qué es lo que nos dio, y claro, aquí sí podemos hacer uso de ella. Pero dice que el enojo no me dure un día, no me dure una semana, que en el momento que yo me enoje, yo debo de buscar hacer las paces y pedir perdón a la persona que ofendí. Tenemos que acercarnos, reconocer que hemos fallado, reconocer que soy culpable de que la bendición no esté llegando a mi hogar. Soy culpable de que muchas maneras estoy haciendo que haya una guerra en mi hogar, que ya no nos hablamos, que ya el tú por tú, ya no hay el respeto, ya no hay el por favor, ya no hay la educación, ya no hay la humildad. Y digo, Dios mío, he dejado entrar al saqueador, he dejado minar mi casa por aquel que viene a matar, a robar y a destruir.
Es grave esto lo de la ira, porque viene, entra y sí destruye. Destruye totalmente, y nosotros nos dejamos envolver en ese ambiente. Entonces, la ira tiene límites. La ira prohíbe toda manifestación pecaminosa que se desata de una ira. Entonces, la limitación es encaminarla correctamente. ¿Qué dice Eclesiastés 7:9? ¿Ya lo tiene? ¿Le da lectura, por favor? No te apresures en tu espíritu a enojarte. ¿Qué dice? Dile al que está a tu lado, no te apresures en tu espíritu a enojarte. Dile al que está a tu lado. Porque el enojo reposa ¿en dónde? Reposa. ¿Sabes qué viene a ser su morada ahí? En el seno de los necios. Entonces ahí está el enojo. Se va tu esposo a trabajar y regresa y estás con la cara así, ¿no? Tu esposo ya ni se acuerda de lo que hubo. Tus hijos se van y regresan y todavía, ¿no? La mujer está con la cara larga. Y tú dices, ¿cómo es posible que mi esposo no se dé cuenta lo que me hizo? ¿Cómo es posible que mis hijos no se den cuenta? Porque cargaste todo el día ahí, estuviste todo el día ahí, cuando pudiste haber reflexionado y decir, no, Señor, tengo que analizar, no estuvo sano lo que yo hice. Aunque ellos me hicieron el mal, yo debo de razonar, reaccionar y decir, no, Señor, en tus manos pongo este enojo. Te los pongo en tus manos, Señor Jesús. No debe de estar en mi corazón el enojo, mucho menos que se llegue la ira. ¿Qué dice Proverbios 21:19? Dice, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. A ver, esposos, ¿cómo miran a sus esposas? Dice, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Rencillosa es rencorosa. Iracunda, de todo se enoja, de todo se enoja. El lunes estábamos platicando con una hermana que quedó viuda, ¿no? Y yo he aprendido de esa mujer. Y nos dice, tenemos que perdonar y amar a nuestros esposos, que tienen defectos, 1000 defectos, pero tenemos que amarlos. Qué feo es cuando el esposo ya no está a nuestro lado. Qué soledad cuando el esposo ya no está a nuestro lado. Dice, qué triste es. Ella decía, ¿cómo me arrepiento de muchas cosas que debí de hacer cuando él estaba en vida? Y dice, y ahora que él ha muerto, dice, ahora mejor es cuando reconozco todas las cualidades que tenía. Pero sabes, el enojo no te hace ver todas las cualidades que tu esposo tiene. O tu esposo, el enojo te hace ver todas las cualidades que tu mujercita tiene. Muchas cualidades. Tienes grandes bendiciones ahí al lado de tu esposa, al lado de tu esposo. Mírala. Mírala y dile gracias por esas cualidades. Yo no oigo, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Dile gracias por esas cualidades. No esperes que esté en una caja para decirle que la amas, para bendecirlo por las cualidades. Gracias por el trabajo, gracias por el esfuerzo que haces, gracias.
22, 24 de Proverbios, ¿qué dice? 22, 24 y 25. Dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Dice, no te entremetas con el iracundo. Dice, aléjate del iracundo. No vaya a ser que te contamine sus mañas, sus malas palabras, sus malas prácticas, sus malos hechos. Dice, aléjate de esa persona. No es sano que estés con una persona iracunda. Que convivas con familias, con amistades en las escuelas. No es sano que convivan con gente mala. Colosenses, vamos a Colosenses 3:8. Espero que estés anotando los versículos, porque por eso nos enojamos tan fácilmente, porque no hacemos caso de la palabra de Dios. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué dice? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. ¿De dónde? Los tenemos que dejar, sacar de nuestra vida. ¿Cómo reaccionamos, no? Cuando el esposo te da el dinero y a veces llega la quincena y ya no te alcanza. ¿Cuál es tu actitud, mujer? ¿Cuál es la actitud del varón cuando su esposa le dice, ¿sabes qué? Ya no tengo. ¿Cómo le dices? Mija, vamos a orar que Dios multiplique lo que nos queda. ¿Cómo reacciona el joven cuando quiere determinada ropa y su papá o su mamá le dice, mira hijo, no tengo? Y le dices, está bien mamá, te bendigo nuestro hogar, te bendigo las fuerzas de mi papá para que le multiplique, para que pueda tener, para que me compre lo que yo necesito. ¿Cómo reaccionamos? En muchas cosas. Vamos a ver en Santiago 1, 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. ¿Y qué dice? Miren, fíjate cómo nos habla, ¿no? Santiago dice, por esto, amados, mira, nos ama, así con ese amor, ¿no? Dice, mis amados, con un amor entrañable, dice, mis amados hermanos. Dice, todo hombre sea rápido para oír, pero dice, tarda para hablar y tarda para airarte, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Lucas 23, 34. ¿Ya lo tiene? Bueno, vamos a darle lectura. ¿Qué dice? Fíjense, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba ahí ya en la agonía el Señor Jesucristo. Ya estaba desvestido. Estaban ya ellos jugando, repartiendo sus vestidos. Y todavía Él tiene el corazón de decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjense cómo fue la ira de Dios. Fue dirigida al Padre y le dice, Padre, perdónalos.
En algunas situaciones también de incomodidad en tu vida, cuando tu esposo, tu esposa, tu padre, tu madre te dice cosas que te incomodan, ¿qué tenemos que decir? Padre, es injustificado lo que me están haciendo, diciendo, Señor, Padre, perdónalos. Perdónalos, Señor.